Pero la voz, retumbando en mi cráneo, insistió. No es la primera vez que duermes bajo mi techo. Siempre he pensado que la oscuridad esconde secretos que los ojos humanos no deberían presenciar. Durante años me burlé de esas supersticiones que hablaban de espíritus que me rodeaban en las noches, de sombras que se arrastraban en las paredes y de figuras que se ocultaban en los rincones más altos de las casas viejas. Creía que todo eran cuentos para asustar a los niños, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo comenzó cuando me mudé a aquella casa antigua en las afueras del pueblo. Era una construcción de 2 pisos, con techos de madera que crujían con cada paso, y una atmósfera tan cargada que desde el primer día me hizo sentir que no estaba solo. La compré porque estaba a buen precio, demasiado bueno para ser cierto, y porque necesitaba un lugar donde escapar del bullicio de la ciudad. No me importó que todos los vecinos me advirtieran que esa casa tenía historia. Nunca creí en esas cosas, hasta que lo imposible se manifestó frente a mí. La primera noche fue inquietante. No podía dormir. Escuchaba cómo el viento silbaba entre las grietas del techo y los tablones del piso parecían expandirse como si alguien caminara por encima de mi cama. Me levanté varias veces convencido de que había olvidado cerrar alguna ventana, pero todas estaban firmemente cerradas. Lo extraño comenzó al tercer día. Estaba recostado en mi cama, intentando leer, cuando escuché un leve golpeteo proveniente del techo. Al principio pensé que eran roedores o pájaros, pero pronto me di cuenta de que el sonido era demasiado rítmico, demasiado humano, como si unos dedos largos y delgados tamborilearan justo encima de mí. Me quedé en silencio con el libro apoyado en mi pecho, conteniendo la respiración. El golpeteo cesó de repente, y entonces lo vi. Una sombra que se deslizaba por el techo, justo sobre mi cabeza. No había nada que la produjera porque la lámpara de mi buró estaba encendida y no había objetos en movimiento. Era una figura alargada, delgada, con extremidades torcidas que parecían doblarse de manera antinatural. Caminaba como si estuviera pegada al techo. Me levanté de un salto y encendí todas las luces de la habitación. La sombra desapareció al instante, tragada por la claridad. Esa noche no pude volver a dormir. Los días siguientes fueron aún peores. Cada noche, al apagar las luces, la sombra regresaba. Primero la veía de reojo, deslizándose por los rincones del techo. Luego comenzó a detenerse justo encima de mí, como si me observara desde lo alto. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, pero podía sentir su mirada clavada en mi piel. Lo más perturbador ocurrió una madrugada. Me despertó un sonido húmedo, como el goteo constante de agua. Miré hacia arriba y vi la sombra, pero esta vez no se limitaba a caminar sobre el techo. Estaba colgada, boca abajo, estirando sus brazos hacia mí. Sus dedos largos y delgados rozaban el aire a pocos centímetros de mi rostro. No grité. Estaba paralizado por el terror. Sentí como la presión en mi pecho aumentaba, como si algo invisible me aplastara contra la cama. Solo pude cerrar los ojos y esperar que desapareciera. Cuando al fin abrí los párpados, ya no estaba. Pero desde ese día supe que no era producto de mi imaginación. Algo vivía en mi techo. Con el paso de los días, mi rutina empezó a desmoronarse. Ya no dormía, apenas probaba bocado, y cada ruido dentro de aquella casa se transformaba en una amenaza constante. Durante el día, todo parecía normal, aunque siempre quedaba flotando en el aire una especie de silencio incómodo, como si las paredes estuvieran esperando a que llegara la noche para despertar. Los vecinos apenas se atrevían a hablarme. Un hombre mayor, don Esteban, fue el único que me ofreció una advertencia más directa. «Esa casa no está vacía», me dijo con la voz quebrada y los ojos clavados en el suelo. «Nadie aguanta allí más de un mes.
No quise parecer débil, así que simplemente asentí y cambié de tema. Pero en mi interior un miedo frío me recorría la espina dorsal. ¿Qué quería decir con nadie aguanta? ¿Qué había visto él o los demás que yo apenas estaba empezando a experimentar? Esa noche intenté ignorar los sonidos. Cerré bien la puerta de mi cuarto. Puse la televisión a todo volumen y traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, las luces parpadearon y se apagaron de golpe, dejando la casa sumida en la más absoluta oscuridad. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Y entonces, allí estaba otra vez, el golpeteo en el techo. Esta vez no era un tamborileo lento, era un arrastre, como garras arañando la madera. Contuve la respiración, esperando que se detuviera, pero el sonido avanzó hasta quedar justo encima de mi cama. Entonces la escuché, una respiración, pesada, áspera, como si algo enorme se arrastrara pegado al techo, inhalando mi miedo. Apreté los puños, luchando contra el impulso de salir corriendo. La oscuridad era total, pero mis ojos comenzaron a distinguir un movimiento, una forma más oscura que la negrura misma. La sombra descendió lentamente desde el techo, estirando sus brazos y doblando su cuerpo hasta adoptar una postura imposible. Quise gritar, pero mi voz se quebró en un gemido ahogado. La criatura se detuvo a escasos centímetros de mi rostro. Sentí su respiración fría en mi piel, y en medio de aquella negrura, 2 destellos rojos se encendieron en lo que debía ser su cara. No eran ojos, eran brasas que parecían arder sin emitir luz, observándome con un odio primitivo. Entonces, como si hubiera escuchado mis pensamientos, la sombra habló, no con palabras claras, sino con un murmullo que resonó directamente dentro de mi cabeza. No eres bienvenido aquí. Mi cuerpo entero se estremeció. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El murmullo se repitió una y otra vez, más fuerte, hasta convertirse en un grito ensordecedor que retumbaba en mi mente. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. La voz no venía de fuera, estaba dentro de mí. De repente, la criatura se elevó y desapareció, fundiéndose otra vez con las sombras del techo. Las luces regresaron como si nada hubiera ocurrido y la televisión se encendió sola, mostrando únicamente estática. Esa madrugada no dormí ni un segundo. Al amanecer, decidí que debía abandonar la casa, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si una fuerza invisible me atara a esas paredes, como si la casa no fuera un simple lugar para vivir, sino una trampa. Desde entonces, cada noche fue un descenso más profundo hacia la locura. Al tercer fin de semana de haberme mudado, mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas comía, los ojos se me hundieron por la falta de sueño y mi piel estaba helada, incluso bajo el sol del mediodía. Lo peor era la sensación constante de ser observado. No importaba en qué habitación me encontrara, siempre tenía la certeza de que si levantaba la vista, lo encontraría a él, aferrado al techo, acechando en silencio. Intentaba distraerme con música o caminando por el pueblo, pero cada vez que regresaba, la pesadez volvía a caer sobre mis hombros. La casa parecía absorber toda mi energía, como un pozo sin fondo que se alimentaba de mí. Una noche, agotado, me tumbé en la cama decidido a enfrentar lo que fuera. Cerré los ojos con fuerza, diciéndome que no me levantaría sin importar qué sucediera. El silencio era absoluto, hasta que escuché un crujido, lento, pesado, como si el techo se doblara bajo un peso imposible. Abrí los ojos y allí estaba. La sombra avanzaba a gatas por el techo, sus extremidades estirándose mucho más allá de lo que sería humano.
Avanzaba con movimientos torpes pero firmes, y en cada paso sus dedos largos dejaban marcas negras en la madera, como quemaduras. Intenté moverme, pero el miedo me paralizaba. Entonces, de golpe, la criatura se detuvo. Lentamente giró su cabeza hacia abajo y pude sentir cómo su mirada ardía sobre mí. La sombra comenzó a descender por la pared, reptando cabeza abajo como una araña humana. Fue entonces cuando la vi claramente. No era solo una figura oscura, su cuerpo parecía hecho de humo denso y sin embargo proyectaba un peso real, tangible. Cada movimiento hacía vibrar el aire con un zumbido bajo como un enjambre de moscas. Cuando llegó a la altura de mis pies, la criatura extendió una de sus manos hacia mí. Sus dedos rozaron la sábana y la tela se volvió negra al contacto, como si la podredumbre se extendiera desde aquel punto. El terror me devolvió el control de mi cuerpo y, con un impulso desesperado, encendí la lámpara de la mesilla. La criatura se replegó de inmediato, desvaneciéndose entre destellos de humo. El techo volvió a quedar limpio, sin marcas, como si nunca hubiera ocurrido nada. Me quedé jadeando, con la mano aferrada a la lámpara encendida, y esa noche supe que no podría volver a apagar la luz para dormir. A la mañana siguiente, revisé la pared donde la sombra había descendido. Al principio no vi nada, pero cuando acerqué la mano, sentí la madera húmeda, como impregnada de algo viscoso. Un olor fétido subía desde allí, una mezcla de azufre y carne podrida. Fue entonces cuando recordé las palabras de don Esteban. Nadie aguanta ahí más de un mes. Me miré al espejo esa tarde y apenas me reconocí. Ojeras profundas, piel enferma, la mirada vacía de alguien que ya no distingue la realidad de la pesadilla. Pero aún no me marchaba. Algo me retenía, algo me susurraba al oído que debía quedarme. Esa misma noche descubrí la verdad. Aquella noche, el aire estaba más pesado que nunca. Me acosté con la lámpara encendida, decidido a no volver a apagarla. Pero a las 2 de la madrugada, la bombilla parpadeó y se fundió de golpe, dejando la habitación envuelta en una penumbra sofocante. Me incorporé sobresaltado, buscando a tientas una linterna, y entonces lo escuché. El golpeteo en el techo. Esa cadencia familiar que ya reconocía como una especie de llamado. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el pequeño foco portátil que guardaba en el cajón. La luz apenas alcanzaba unos metros, pero fue suficiente para verlo. La sombra estaba en el techo, más grande que nunca, casi ocupando todo el ancho de la habitación. Se movía lentamente, como si estuviera arrastrando algo pesado con ella, y entonces lo noté. Un rastro oscuro que goteaba desde arriba. Al dirigir la luz hacia el suelo, vi pequeñas manchas negras que caían como gotas de agua espesa. Toqué una con la punta de mis dedos y me estremecí. Estaba caliente y olía a hierro, como sangre vieja. Un ruido sordo me hizo levantar la mirada. La sombra se había detenido justo sobre mí, y sus extremidades colgaban, balanceándose como péndulos. De pronto, escuché un susurro que me heló la sangre. «Ya estuviste aquí antes». Retrocedí hasta chocar con la pared, negando con la cabeza. ¿Qué significaba eso? Nunca había estado en ese lugar hasta hacía unas semanas, pero la voz, retumbando en mi cráneo, insistió. No es la primera vez que duermes bajo mi techo. Las imágenes comenzaron a invadir mi mente, fragmentos confusos como recuerdos de otra vida. Vi la misma casa, pero deteriorada, con muebles distintos y rostros de personas que no reconocía. Escuché gritos, llantos y el crujir de huesos quebrándose. Y en medio de todo eso, aquella sombra arrastrándose por el techo, siempre presente. Caí de rodillas con las manos en la cabeza, intentando apartar esas visiones.
Cuando volví a abrir los ojos, la sombra estaba más cerca, su rostro a escasos centímetros del mío. Pude ver su boca, una grieta interminable que se extendía de oreja a oreja, rebosante de dientes afilados que se movían como si tuvieran vida propia. El miedo me paralizó, pero un instinto desesperado me obligó a correr. Salí de la habitación y bajé las escaleras a trompicones con la linterna temblando en mi mano. Al llegar al primer piso, un estruendo retumbó arriba, el techo crujía como si algo enorme lo golpeara desde dentro. Me refugié en la sala, respirando con dificultad, y allí descubrí algo que nunca había notado: una trampilla en el techo justo en medio de la estancia. Era una entrada al ático. El aire alrededor de la trampilla estaba helado y una corriente de olor nauseabundo bajaba desde allí. Comprendí con un escalofrío que todo comenzaba y terminaba en ese lugar. La criatura no solo vivía en mi techo, salía de él. Sabía que no debía hacerlo, pero una fuerza extraña me empujaba a abrir aquella trampilla. Era como si mi destino me estuviera arrastrando hacia allí. Me quedé mirando la trampilla durante minutos, paralizado. La linterna iluminaba la madera reseca, llena de marcas como arañazos que antes no había visto. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, carne corrompida y algo más, algo que no podía identificar. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, que saliera corriendo y abandonara la casa para siempre, pero mi cuerpo se movió solo. Coloqué una silla bajo la trampilla, trepé y tiré de la cuerda que colgaba del techo. El chirrido de los goznes al abrirse me estremeció hasta los huesos. Un aire helado descendió sobre mí. Apunté con la linterna hacia la abertura y la luz apenas penetró unos metros en la oscuridad. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que me hizo temblar fueron las manchas. Decenas de manchas oscuras en las vigas y el suelo, como charcos secos de sangre que nadie se había molestado en limpiar. Respiré hondo y contra todo instinto subí al ático. El aire allí era espeso, como si respirara a través de un paño húmedo. Caminé despacio, sintiendo que el suelo crujía bajo mis pies, y de pronto lo escuché. Un murmullo constante, como voces lejanas repitiendo palabras incomprensibles. Apunté la luz hacia un rincón y la linterna iluminó algo que me heló la sangre. Huesos, montones de huesos humanos, algunos pequeños como de niños, otros grandes y deformados. Estaban apilados, mezclados con pedazos de ropa desgarrada y objetos oxidados. Me llevé una mano a la boca para no gritar, y entonces lo vi. En el centro del ático, colgando del techo, estaba la sombra. Ya no era solo un contorno oscuro. Su cuerpo se materializaba poco a poco, como si absorbiera la luz de la linterna. Tenía extremidades larguísimas, dedos como cuchillas, y en su rostro esas brasas rojas que brillaban con furia. La voz retumbó en mi cabeza, más clara que nunca. Tú también eres mío, igual que los demás. Retrocedí tambaleándome, pero algo me hizo tropezar. Al mirar hacia abajo, vi un muñeco de trapo desgarrado, cubierto de polvo y manchas oscuras. Reconocí ese muñeco. Era mío. Yo lo había tenido de niño. El corazón me golpeó con fuerza. No podía ser. Yo nunca había estado en esa casa de pequeño, ¿o sí? Las visiones regresaron con brutalidad. Flashes de mí mismo, niño, corriendo por esos mismos pasillos, escondiéndome bajo la cama mientras la sombra se deslizaba por el techo. Gritos de mis padres, el llanto de mi madre y el eco de la madera partiéndose. Todo encajaba en ese instante. No era la primera vez que vivía allí.
Yo había crecido en esa casa antes de que algo tan traumático que mi mente lo había olvidado, me obligara a olvidarlo. Mis padres habían desaparecido allí y la criatura había estado conmigo desde entonces, esperando mi regreso. La sombra se dejó caer desde las vigas, cayendo de pie frente a mí con un golpe sordo. Su boca se abrió de par en par y el murmullo de las voces se transformó en un coro de gritos desgarradores. Cada hueso en el ático vibraba al unísono, como resonando con aquel clamor infernal. Intenté correr hacia la trampilla, pero la criatura se movió más rápido. Sus brazos se extendieron como látigos y golpearon el suelo frente a mí, bloqueando mi camino. El olor a azufre me envolvió mareándome y sentí que el aire me faltaba. Por primera vez entendí que no se trataba solo de una sombra. Era algo mucho peor. Era un recuerdo vivo, un parásito del tiempo, una entidad que se alimentaba de generaciones enteras atrapándolas bajo su techo. Y yo había regresado justo donde siempre había pertenecido. La criatura estaba frente a mí, erguida, tan alta que su cabeza rozaba las vigas del ático. Sus brazos, largos como ramas retorcidas, se movían lentamente, como disfrutando mi desesperación. Las voces en mi cabeza se mezclaban y pude reconocer entre ellas un grito agudo que me hizo estremecer. La voz de mi madre. «No te vayas, quédate con nosotros», susurró. Me llevé las manos a los oídos, pero era inútil. El sonido no provenía del aire, sino de mi propia mente, como si la sombra hubiera abierto un pasaje directo hacia mis recuerdos. La linterna temblaba en mi mano, y al apuntarla hacia la criatura, vi cómo su cuerpo se agitaba, ondulante, como humo atrapado en un frasco. Entonces lo comprendí. La luz lo debilitaba. Con las pocas fuerzas que me quedaban, apunté el haz directo a su rostro. La criatura rugió, un sonido gutural que sacudió cada hueso de mi cuerpo. Se abalanzó sobre mí con una velocidad imposible, golpeando la linterna con uno de sus brazos y haciéndola volar por los aires. La luz cayó y se apagó al instante, sumiendo el ático en una oscuridad total. Sentí como algo me sujetaba por el cuello y me levantaba en el aire. La presión era insoportable. Mis pies pataleaban, golpeando al vacío. La sombra me sostenía centímetros de su rostro y esas brasas rojas ardían con un odio indescriptible. «Eres mío desde que naciste», murmuró con una voz que era todas las voces a la vez. La asfixia me hizo perder fuerza y un velo negro nubló mi vista. En ese límite entre la vida y la muerte recordé algo. Una noche de mi infancia, escondido bajo las cobijas, había rezado desesperadamente, pidiéndole a Dios que me protegiera del hombre del techo. Mi madre, antes de desaparecer, había puesto un crucifijo bajo mi almohada. Con un último esfuerzo, busqué mi bolsillo. Había guardado ese crucifijo años atrás, sin saber por qué siempre me acompañaba. Como un amuleto olvidado, lo apreté con todas mis fuerzas y lo levanté hacia la sombra. El efecto fue inmediato. La criatura chilló como si ardiera en llamas, soltándome de golpe. Caí al suelo, jadeando, mientras un resplandor débil emanaba del crucifijo, suficiente para mantenerla a raya. El humo de su cuerpo se agitaba como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. Me arrastré hasta la trampilla y logré abrirla. Me lancé al vacío, cayendo al suelo de la sala con un golpe que me arrancó el aire. Apenas pude moverme, pero vi cómo la oscuridad del ático palpitaba como un corazón enfermo, mientras la criatura gritaba con furia. Me arrastré hasta la puerta principal, abrí con un tirón y corrí hacia la calle, tambaleándome sin mirar atrás. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. No recuerdo cuánto corrí, solo sé que amanecí en la casa de don Esteban, desplomado en su patio. El viejo me recogió y, al ver mi estado, no hizo preguntas. Solo me dijo algo que jamás olvidaré.
Ahora entiendes por qué nadie aguanta allí. Esa casa nunca suelta a los suyos. Me fui del pueblo ese mismo día. Vendí la casa por casi nada, solo para alejarme. Pero desde entonces, cada vez que apago la luz en mi habitación, lo escucho de nuevo. El golpeteo en el techo. A veces despierto y juro ver el contorno de una sombra arrastrándose por las paredes, esperando el momento de reclamar lo que siempre ha sido suyo. Y sé que, tarde o temprano, volveré bajo ese techo.